Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, porque tú eres maravilloso. Tú haces sendas, Señor, en el camino, Señor, donde no hay. Señor, gracias. Tú abres caminos en el desierto, ríos en la soledad, Señor. Gracias, eterno presente. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor. Gracias por Jesucristo, por su sangre, por su cruz. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros en este lugar. Señor, hoy celebramos un día, Señor, de resurrección de Cristo. Padre, en esta semana se celebra la Semana Mayor en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, Señor, donde se recuerda que esta era en similitud la última semana de Jesús en la tierra. Y Jesús entró triunfal en Jerusalén, Señor, en un pollino que le había montado, Señor, y lanzaron mantos al piso, pusieron ramos, Señor, de palmera, y decían: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tenía que ser así, Señor, por eso tenía que ir a Jerusalén, porque ahí estaba el sumo sacerdote que lo iba a juzgar, y estaba Poncio Pilato que lo iba a enviar a crucificar, Señor. La última semana de Jesús. Pero sabemos, Señor, que es para tu gloria, honra y alabanza. Y bendecimos esto. Celebramos el día de resurrección de Cristo. Y todos estos eventos están escritos en tu palabra como un recordatorio del sacrificio de Cristo en su carne, en su cuerpo, Señor, en su sangre derramada por nosotros para el perdón de pecados, Señor. Gracias Jesús por tu obediencia al Padre. Gracias porque cuando fuiste a aquella cruz y cumpliste con todo él, dijiste: consumado es. Gracias Jesús porque venciste la muerte y el Hades. Y un domingo como hoy comenzó la última semana de tu vida en la tierra, pero hoy celebramos la vida, Cristo, la vida en ti. Gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, te bendecimos, Jesucristo, te bendecimos, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, Dios es muy bueno. Cada vez pues, que podemos hacerlo, celebramos un domingo de resurrección de Cristo. Y el Señor pone en nosotros una palabra que puede ser edificante, porque nosotros debemos edificarnos. Cuando predicamos el Evangelio, lo primero que somos edificados son nosotros mismos, porque uno se predica a uno mismo y uno predica a los demás, pero ciertamente se nos pone una palabra en nosotros. ¿Cuál es la palabra que el Señor puso en mi corazón? Es un versículo específico, y la palabra que se llama el escudo del favor de Dios. ¿Cómo se llama? El escudo del favor de Dios. La palabra favor viene del verbo hebreo Hanan, J-A-N-A-N, es una palabra hebrea, Hanan, que significa misericordioso, considerado, bondad, perdonar o favorecer. O sea, eso significa favor. También se muestra como un deleite que se demuestra. El favor es un deleite que se demuestra. Dios demuestra ese deleite hacia nosotros. El favor de Dios era muy apreciado entre la gente del Antiguo Testamento. Era muy apreciado por los reyes, por los príncipes, por los profetas, por los sacerdotes, por la población en general, porque imploraban el favor de Dios, la bondad, la misericordia de Dios. En aquel tiempo se le llamaba más favor. En el Nuevo Testamento, ese favor que hablamos aquí, se ve más como la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento era el favor. No había la gracia porque la gracia vino con Jesucristo. Por gracia, el don de la salvación. Entonces Jesús lo dio y trajo la gracia. En el Antiguo Testamento, el favor. ¿No? En el Nuevo Testamento también el favor, aunque hablaban también de favor. Porque la gente decía: Señor, tu favor en nosotros, pero va asociado más a la gracia, que es un don inmerecido. Entonces observamos que el favor de Dios es como un escudo que nos guía. Y vamos a ver la escritura que nos inspiró para esta predicación. Vamos a buscar el Salmo 5, versículo 12. Salmo 5, versículo 12. Yo leo la Reina Valera 1960, la que siempre uso. Y vamos a leer, dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Eso significa que donde quiera que vayamos nosotros tenemos una ventaja, tenemos algo que nos favorece, porque es la presencia de Dios que abre las puertas correctas para que las cosas todas se den, se encuadren y que venga el descanso en nosotros, venga la paz en nosotros. Entonces nos rodea con escudo de su favor. El favor de Dios significa que Él está de acuerdo con nosotros, que nos ha demostrado su bondad. Cuando decimos el favor de Dios, estamos delante de Dios
como aceptos. Él nos muestra su bondad, nos está diciendo, sí, yo te estoy favoreciendo porque te amo, muestro mi misericordia, muestro mi bien hacia ti, muestro mi bondad hacia ti. Es el favor de Dios. ¿Pero por qué la cosa me sale bien? Porque tenemos el favor de Dios. Es el favor de Dios. ¿Qué más significa el favor de Dios? Son las bendiciones que Dios nos da. No nos las merecemos, pero Él nos las da. Y se muestra de muchas formas. Sabemos que viene de la mano de Dios. ¿En qué otra forma podemos ver el favor de Dios? Hermanos, mira, en riquezas. Llegan las riquezas, no sabemos cómo. Llegan las conexiones para hacer negocios, para actividades, para las gestiones que hacemos. Viene la sabiduría, eso es el favor de Dios también. Viene la compasión. Tenemos compasión, vemos la misericordia de Dios con nosotros, vemos el conocimiento. El favor de Dios es muy amplio porque es la bondad de Dios hacia nosotros. Él nos está diciendo, yo quiero bendecir tu vida. Y el favor de Dios es una bendición sobre nosotros. El favor es muy importante en nuestra vida. Mira, David lo afirmó, ya lo vimos en el Salmo 5.2, que es Salmo 30. Salmo 30, versículo 5. Porque David, él fue muy favorecido. Claro, encontramos en el Antiguo Testamento muchas escenas, pero David es uno de los más emblemáticos. Salmo 30, versículo 5, David afirmó esto: porque un momento será su ira, pero ¿cuánto? Su favor, ¿cuánto dura? Toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero por la mañana que viene vendrá la alegría. Entonces el favor te va a traer alegría. No importa el lloro, la situación, la dificultad que tú tengas, con el favor de Dios vendrá la alegría. Porque Jesús lo dijo, David lo dijo, que su favor dura toda la vida. Entonces el favor de Dios, cuando nos acompaña, tú sientes como un brillo, hay como un brillo en ti, hay algo diferente, la gente te ve diferente. Si te abren puertas, si te abren corazones, algo sucede que todo te sale bien. Vas a hacer una gestión y las cosas fluyen. Es el favor de Dios. Es como una llave maestra que abre un mundo de plenitud de parte de Dios. Una llave maestra que te abre puertas y te bendice. El favor de Dios te trae cosas que antes no tenías acceso a Él. Mira, no importa quién esté en tu contra. Si estás rodeado del favor de Dios, tendrás un mejor destino. ¿Cómo es eso? ¿Por qué hice eso? Vamos a ver Génesis 12.2. Génesis 12.2, cuando Dios le dijo a Abraham, y es una gran bendición, porque los personajes del Antiguo Testamento fueron rodeados de ese favor. Génesis 12.2, búscalo allí en tu Biblia, Reina Valera de 1960, leo yo. Usted puede leerla en la que usted tenga, pero lea. Dice así, Génesis 12.2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Se refiere al abundante aumento de favores. El favor de Dios no solo es para una o dos veces, sino que Dios que te dará favor en abundancia. Le estaba diciendo Dios que hará en una gran nación, una gran nación lo va a bendecir. ¿Qué más dice? Dice, engrandeceré tu nombre. Es decir, va a ser famoso y distinguido. Y Abraham fue así, Abraham fue famoso, fue distinguido. Y dice, y serás bendición. Es decir, esa bendición será tanta que vas a recibir, que vas a distribuirla, vas a dispensarla, vas a otorgarle bien a otras personas. Entonces, como Dios se lo dio a Abraham, nosotros, hermanos, somos simientes de Abraham. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que dice que somos simientes de Abraham? Bueno, está diciendo que iba a bendecir a Abraham, que lo engrandecería, que lo haría famoso, que haría una gran nación. Recuerden cuando Jesucristo murió en la cruz. Recuerden que dice la palabra que Jesucristo, de los dos pueblos, hizo uno solo. Derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. ¿Dónde la derribó Jesús? Con su carne, con su cuerpo en la cruz. Y entonces unió a los judíos y gentiles en la cruz, en su cuerpo, y hizo la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, de dos pueblos hizo uno solo. Allí nos hizo un solo pueblo, por lo cual, si somos también judíos y gentiles, nos unió uno solo, que es la iglesia. Quiere decir entonces que también Abraham es nuestro padre. Y si la Biblia dice que todas las palabras y todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús, y son en Cristo Jesús, son amén, quiere decir que las promesas de Abraham también son nuestras. ¡Qué bueno! O sea, Abraham también es nuestro padre, pero también nosotros somos en Israel espiritual y recibimos esa bendición también. Seremos bendición y seremos tan bendecidos con ese favor de Dios que terminaremos siendo bendición para otros. Usted, hermano y hermano, usted es bendición para otras personas. Déjese usar por Dios. Si yo digo que voy a engrandecer y que será bendición en toda la tierra, quiere decir que nosotros tenemos bendición, porque somos hijos de Abraham. Las promesas de Abraham también son nuestras. Bendecidos y seremos prosperados. Y esa fe que tuvo Abraham como padre de la fe
Jesús dijo que era autor y consumador de la fe, esa fe viene a nosotros también. Esa bendición de Abraham, de la riqueza, la prosperidad, la bendición, está sobre nosotros, somos simiente de Abraham. Así que usted tiene también derecho a esa bendición. Mira, el favor de Dios te hace calificado, te promueve, aunque tú no seas, es decir, aunque tú no hayas hecho muchas cosas, Dios te promueve y te lleva a niveles que mucha gente no entiende. Bueno, tú dices que en un empleo una persona lo pone en un cargo más alto, o entre un grupo de personas todos están haciendo el mismo trabajo, pero tú sobresales y te pones como supervisor de ese grupo, o estás en un lugar y entonces te pasan adelante. El favor de Dios hace que sucedan cosas a tu alrededor que tú no esperas. Y no te explicas, porque ese es el favor de Dios, es la bendición, son las puertas abiertas, es el brillo que hay en ti, es algo que está en ti, que hace que las personas te vean diferente. El favor de Dios incluso te pone en el lugar correcto para recibir la bendición correcta en el momento apropiado. Entonces ese es el favor de Dios, que te sigue en el lugar correcto, con las personas correctas, a fin de recibir la bendición asignada para tu vida. Ese es el favor. Dios te dijo que te va a hacer contigo lo que tal como le dijo a Abraham. Dios, hermano, te va a ayudar, te va a proveer con abundancia. No importa lo que esté bien, Dios prometió que te va a proveer en abundancia, que te va a dar un trato especial, que te va a bendecir. Solamente tienes que recibirlo y creerlo, porque ya esas son promesas dadas a nuestras vidas, a través de Abraham, a través de su palabra. Nosotros como pueblo de Dios podemos caminar con el favor de Dios todos los días e intentamos que si sabemos y recibimos que el favor de Dios está sobre nosotros, caminemos con Él y que no importa las dificultades que estén en la calle, a lo que nos enfrentemos, si caminamos con Dios, hermano, de la mano de Dios, el favor de Dios va a estar con nosotros. Entonces, no importa la situación que haya, no importa el problema que se presente, siempre el favor de Dios va a actuar en nuestro favor, va a reparar la circunstancia, va a reparar la relación rota con aquella persona, va a solucionar la situación que se generó de conflicto con aquel caso, va a buscar siempre el favor, ayudarnos, favorecernos para que todo nos salga bien. Cuando el favor de Dios está sobre nosotros, las obras de nuestras manos son confirmadas, es decir, que lo que hacemos, Dios lo confirma. Búscate el Salmo 90, busca el Salmo 90, versículo 17. Busca aquí, Salmo 90, versículo 17. Dice que cuando el favor de Dios está sobre nosotros, la obra de nuestras manos es confirmada. O sea, tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento es confirmado. Tus finanzas son confirmadas. El Salmo 90, 17. Salmo 90, 17 dice así: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sea la luz de Dios sobre nosotros y confirma la obra de nuestras manos. Si la obra de nuestras manos confirma, entonces Dios va a bendecir tu empleo, Dios va a bendecir tu negocio, tu emprendimiento, Dios va a bendecir tus finanzas, lo que tú hagas. Y si no tienes un negocio, un emprendimiento, un empleo, bueno, lo que tú hagas, como tú lo hagas, Dios lo va a bendecir, porque va a bendecir y confirmar, bendecir la obra de nuestras manos. Eso está en la palabra y nosotros simplemente lo recibimos. Mira, tenemos varios ejemplos de la Biblia de personajes que fueron favorecidos. ¿Cómo vemos eso? Vamos a ver dónde dice la Biblia que hay personajes que fueron favorecidos. Bueno, empecemos con José, pues. José fue favorecido. Vamos a ver cómo eso produjo, ese favor produjo un aumento de bendición y una promoción. ¿Cómo? Busquemos Génesis 39. Génesis 39, versículo 21. Búscalo allí. Génesis 39, 21. Y verás cómo Dios promovió a José. Génesis 39, 21, primer libro de la Biblia. Búscalo allí. Dice así: pero Jehová estaba ¿con quién? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la casa. Recuerda que José, ¿qué le pasó? José fue, digamos, vendido por sus hermanos a unos trata de esclavos. Estuvo en la casa de Potifar como un esclavo, porque era un hijo predilecto. Sin embargo, José halló gracia ante los ojos de Potifar, que era el jefe de la guardia. Pero vino la mujer, cometió el pecado contra él, y a pesar de cualquier cosa, José tenía el favor ante Potifar, pero Potifar no pudo tolerar de que su esposa dijo que no se la quería violar y lo echó en la cárcel. Pero aún en la cárcel, José lo hizo de tal manera que halló gracia y favor ante el jefe de la cárcel y lo puso como el que se encargaba de la cárcel. Halló el favor, es decir, tremendo, porque allí incluso
él leyó, le interpretó el sueño a un copero y un panadero, y después ese favor que puso delante del hombre de la cárcel, el jefe de la cárcel, lo llevó a ¿dónde? A palacio. Con el faraón, a interpretar el sueño del faraón, y también José, allá con el faraón, halló el favor delante del faraón, y fue el segundo hombre más importante de Egipto. Primer personaje, ya vimos a David que hablaba del favor. ¿Qué otro personaje? Mira, vamos a ver a Moisés. Moisés también dio el favor de Dios en su vida. Mira, cómo Moisés tuvo honor en medio del pueblo. Busquemos Éxodo, capítulo 11, versículo 3. Ya vimos a José, pero ahora vamos a ver a Moisés, que también recibió el favor de Dios. Éxodo 11, 3. Ese favor que le produjo honor en medio de los adversarios. Recordemos que el pueblo de los egipcios eran los que tenían cautivos como esclavos al pueblo de Dios, a Israel. Entonces Moisés, en medio de ellos, pasó esto. Éxodo 11:3, y dice: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Qué dice? Que Dios puso gracia en el pueblo de los egipcios. Pero Moisés, ¿cómo era tenido? Tenía un gran favor. Era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto. Trajo favor. El Señor trajo favor en Moisés delante de los egipcios. Entonces vemos que no solamente José, sino también Moisés. Qué hermoso cuando una persona está plegada con Dios, está involucrada con Dios, hace la voluntad de Dios, y el Señor pone en esa persona el favor delante de nosotros. ¿Qué otra persona podemos ver? Neftalí, de las 12 tribus de Israel. Búscate Deuteronomio 33:23. Y vemos cómo en el ámbito material fue muy bendecido. Deuteronomio 33:23, miren lo que dice. Y de Neftalí dijo: oh Neftalí, satisfecho de favor. Es decir, estaba saciado del favor de Dios y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Neftalí le dijo, le profetizó su padre que era satisfecho de favor y lleno de la bendición de Jehová, y le dio poseer las tierras. Es decir, que alguien diga que estaba satisfecho de favor, es decir, abundante favor era sobre Neftalí, y estaba lleno de la bendición de Jehová. Entonces, el favor en ti produce esas bendiciones, esa riqueza, te llena de bendiciones en el ámbito material. El favor es el favor de Dios. Nosotros tenemos que entonces caminar en el favor de Dios, porque vemos que grandes personajes del Antiguo Testamento fueron llenos de esa bendición. ¿Qué otro personaje podemos ver? El mismo David. Lo vimos en el favor produce reconocimiento. Busquemos 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. El rey David, no sabemos, pero vamos a ver en los tiempos en que David fue ungido por Samuel y él estaba con Saúl. También David, ahí en ese tiempo, tenía el favor. 1 Samuel 16, versículo 22, Antiguo Testamento, dice así: y Saúl envió a decir a Isaí, al papá de David: yo te ruego que esté David conmigo. Saúl está hablando: yo te ruego que ese muchacho esté conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Dios puso en David ese favor, que quien puso la gracia. Ya dijimos que también se relacionaba favor y gracia, solo que en el Nuevo Testamento se habla más de la gracia, en el Antiguo Testamento más del favor. Pero Saúl ya veía en David algo, halló en David ante Saúl gracia en sus ojos. Entonces le dio una promoción. David fue promovido porque el rey lo mandó a llamar a su casa. Quiero que ese muchacho, ese pequeñito, rubio, que se ve, que es cuidado que vean, esté conmigo en mi casa. Qué tremendo, cuando el rey lo manda a llamar a David, una promoción. Ese es por el favor de Dios. Otro personaje emblemático, hermanos, hermanas, que tremendo, Esther. Esther es un tremendo personaje que uno puede ver. Vemos como el favor hace que sea una protagonista y recibir un trato especial y preferencial. Esther, y lo vemos donde, en el capítulo 2 de Esther. Búsquese Esther y veamos cómo esta hermana, cómo este personaje bíblico también halló favor, recibió reconocimiento, un trato especial y preferencial. Esther 2:17 dice así: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Pero ¿qué dice ahí? Mira lo importante: y halló ella gracia y benevolencia
delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther halló gracia ante el rey, benevolencia. ¿Por qué? Porque había en ella ese favor de Dios. Había puesto esa gracia en Esther para que Esther fuera ese conducto, ese canal para la liberación de su pueblo. Y halló gracia Esther ante el rey. ¡Qué tremendo! Entonces Esther vino a ser reina de que era una esclava, porque ya vino con los esclavos, con Mardoqueo y los esclavos. Fue reina, bien, en lugar de Vasti. Ahí también vemos cómo Esther hace que las políticas y reglas, vamos a ver también con ella, sean cambiadas y revertidas para nuestro beneficio. Fíjense ustedes, esto que les voy a decir, incluso nos ha pasado aquí en Perú, lo hemos visto. Nosotros, por ejemplo, cuando venimos mi esposo y yo aquí al Perú, a nosotros hubieron una cantidad, era el tiempo de las visas y situaciones, y pedían muchos documentos y esto, y entonces nosotros se quedaron unas leyes que abrieron en ese momento para que nosotros pudiéramos entrar al Perú. Y la ley fue cambiada y nosotros pudimos entrar. Y así pasa con muchas cosas. A lo que nos pasa que de repente hay una ley que está afectando a la persona. Y de repente oramos, Señor, que esta ley sea revertida, que esta ley sea ampliada. Señor, cambia esta redacción. Señor, que abra la puerta para este hermano o hermana que tiene esta situación y la ley dice que no lo puede hacer. Hermano, hermana, y el favor de Dios hace de que la ley sea cambiada. ¿Dónde lo vemos? Esther 8:5. Búscate ahí, ver el capítulo 8 de Esther, que estás en ese libro. Búscate Esther 8:5. Ya vimos que Esther halló gracia y benevolencia ante los ojos del rey y fue muy favorecida. Y Esther llegó a ser reina. Pero ahora fíjate tú, hay un gran problema. Amán había dictado, o sea, con la anuencia del rey, el sello del rey, que el pueblo judío debía morir. Pero esa ley tenía que ser revocada. Tiene que ser alguien que tuviera la capacidad y el nivel suficiente para revocar esa ley. Esther 8:5. Busca ahí y veamos que la ley puede ser cambiada cuando el favor de Dios está sobre tu vida. Si hay una ley que te está afectando en tu negocio, tu empresa, tu trabajo, tu educación, tu carrera universitaria o cualquier circunstancia, o tus bienes, o lo que tú tengas, hay unas leyes que te están desfavoreciendo, pues Dios puede hacer que su favor en ti haga de que haya un cambio en la ley que está afectándote. Esther 8:5, y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece aceptado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, desde que Esther está enunciando lo que ella, cómo se mostraba ella delante del rey, está siendo respetuosa, pero está nombrando lo que al rey le parecía y lo que el rey veía en ella. Y yo soy agradable ante tus ojos, que se dé orden escrita para revocar, es decir, para cambiar la ley, para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, ese malvado, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Recuerda que Amán había hecho una carta, un edicto, para que todos los judíos fueran muertos en tal fecha. Y entonces vino Esther y con la gracia, con el favor de Dios, fue y habló con el rey para que fuera revocada esa ley, esa fuera cambiada esa ley. Así sucede, hermano. Cuando hay situaciones con la ley que están en contra de ti por alguna circunstancia, Dios puede hacer por su gracia, favor en ti, de que esa ley sea cambiada. Así lo dijo usted. Si le aparece el rey, que se dé la orden para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, para revocar las cartas, para que se cambien las leyes. Es como si hay algo constitucional que tiene que ser cambiado, o una ley, o un reglamento que tiene que ser cambiado a tu favor, porque el favor de Dios está sobre ti. Y entonces vas a ser bendecido y favorecido, y entonces tendrás lo que se requiere, se abrir la puerta, el camino para que tú vayas y logres el objetivo y logres la victoria que Dios te quiere dar. También, entonces, con Salomón vemos que el favor pone a tu disposición la riqueza de los malvados. ¿Cómo es eso? Sí, porque el favor hace de que no importa la circunstancia, hay gente, hermano y hermana, que está amontonando dinero, pero para que tú lo tengas, porque el favor de Dios va a poner en ti, va a poner en mí y en sus hijos, que esas personas quieran bendecir nuestra vida o que nos den de sus bienes. Mire, yo recuerdo allá en Venezuela, algo que nos llamó mucho la atención a nosotros, unos jóvenes, hijos de unos hermanos en la fe que estaban en España. Esos jóvenes, hijo del hermano con su esposa en España,
Ellos cuidaban a una señora, eran cristianos y siempre cuidaban a la señora y lo trataban bueno como creyente. Pues, y obviamente la señora, pues, ellos, muchachos, hallaron gracia ante los ojos de esa señora. Y esa señora, ¿qué hizo? Puso el testamento a nombre de ellos. Le dejó un apartamento, le dejó un terreno, le dejó unos bienes. Dio gracia y le dejó sus bienes. Esa señora amontonó recursos toda su vida, amontonó esas riquezas, amontonó esos bienes, ese dinero, para dárselo a ellos, hijos de Dios. Y así pasa, hermano. Así pasa. Y la palabra lo dice. Búscate Eclesiastés, capítulo 2. Porque la riqueza del pecador están allí. Hay gente que está amontonando riqueza para ti. Gente que está amontonando riqueza para que tú tengas en tu mano presente y te va a bendecir. Este ejemplo de lo de España y esos hermanos es una verdad. Así sucedió. Nosotros fuimos vecinos de ellos en el edificio donde ellos compraron un apartamento en Venezuela. Del dinero que habían recibido. Entonces, era una evidencia real, no era un cuento, no era una historia, era una realidad que pudimos nosotros palpar, pudimos ver, tuvimos ese testimonio. Eclesiastés 2:26. Porque el favor de Dios está sobre los creyentes y cada creyente recibe la bendición de parte de Dios. Pero tienes que tener tú en tu mente, en tu corazón, la claridad de que el favor está contigo. Que tú no eres un dejado a un lado, que tú no eres un olvidado, que tú no eres una persona que no tienes derecho a nada. Sí, ya Jesús lo dio todo para ti. La bendición de Jehová es que enriquece, no añade tristeza con ella. Las promesas de Dios todas son en Cristo Jesús y son Cristo Jesús, son amén. Entonces, la riqueza del pecado está guardada para los justos, hermano. Mira, léelo allí. Eclesiastés 2:26, está hablando Salomón. Porque al hombre que le agrada, Dios que le da sabiduría, ciencia y gozo. Es decir, al hombre que le agrada, a los hijos de Dios, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, es decir, al impío, el que no conoce a Dios, da el trabajo de ¿qué? De recoger, de amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esa señora agarró y amontonó dinero, bienes, riquezas, bienes, y se los dio a ellos, le dio el testamento a ellos. Esa señora obviamente no conocía a Cristo. Ellos le hicieron seguramente conocer a Cristo porque eran creyentes, seguramente la llevaron por los pies de Cristo. Pero ella durante toda su vida no conocía a Cristo. Era una persona que simplemente amontonó riquezas para dársela a unos justos, a unos hijos de Dios. Y entonces dice, vuelvo a leer, porque al hombre que le agrada, que es usted, al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? Sabiduría, ciencia y gozo, tremendos. Eres una persona sabia, hermano. Eres una persona que tiene ciencia y gozo, tienes conocimiento y eres alegre. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? Para darlo al que le agrada a Dios, a ti. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, van a transferirse recursos, dinero, bienes, negocios. Mira, muchas cosas van a transferirse a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Porque Dios está diciendo que el pecador amontona para el justo. Ah, no, pero es que yo no voy a hacer nada, porque voy a esperar todos los días que me llegue mi riqueza, que tiene un pecador para mí. No, tampoco es así. Usted tiene que trabajar, porque no trabaja que no coma. Usted tiene que actuar, usted tiene que producir, usted tiene que estudiar, usted tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Usted tiene que establecerse, montar su negocio, ser responsable, tiene que hacer todas las cosas que tiene que hacer. Pero si está en los planes de Dios que un pecador esté designado específicamente para darte una bendición a ti, te lo va a dar. Esos hermanos fueron sorprendidos y le llegó esa herencia de parte de una persona que no conocía a Cristo. Le llegó la herencia, le llegó ese dinero. Y así nosotros nos puede suceder. Viene alguien y nos bendice inesperadamente. Mira de acá, yo no sé qué pasa, pero yo creo que te llega esto. ¡Wow! ¿Y qué es esto? No sé, un tipo se la pasa en un programa de chistes y cosas y viene otra persona con tanto dinero. Hemos escuchado mucho testimonio de eso. ¿Cómo es ver, hermanos en la fe, que hay gente que va a parar y dice, mira, Dios me dijo que me diera este dinero? No sé por qué, pero toma el dinero. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Ellos amontonan para ser los hijos de Dios. Tenemos que entender que si es Dios, ese es el favor de Dios, hermano. Tenemos que entender eso. Entonces, recordemos entonces lo que vimos en el versículo 5, en el Salmo 5, con que iniciamos esta palabra de hoy. Si el favor de Dios es como un escudo, es como un brillo especial que tú tienes, hermano. Es como algo que te rodea, es como algo que te protege. El favor de Dios es como una coraza limpia
vida hermosa en la cual la gente te vea que es esplendorosa, te ve brillante, te ve diferente, te ve con una gracia ante los ojos de esa persona. El Salmo 5.12 con la cual iniciamos esta escritura, Salmo 5.12 con el cual iniciamos esta predicación, dice así: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás en tu favor. Entonces, hermano y hermana, tú vas a ser bendecido. Como con un escudo, el Señor te va a rodear de su favor, te va a rodear, te va a bendecir. Entonces concluimos esta predicación con lo siguiente: el favor de Dios es como un escudo, es una vestidura, es una protección que nos da el Señor, que dura toda la vida y que está al alcance de nuestra mano. Amén. El favor de Dios está al alcance de tu mano. Solamente tienes que creer, hermano, y recibirlo, porque Dios te quiere bendecir. El favor de Dios está contigo. Amén. Entonces, bueno, démosle gracias a Dios por su don inefable, por su bondad, porque el escudo del favor de Dios está sobre nosotros, nos rodea con un escudo. Nosotros tenemos que entender, hermanos y hermanas, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios está diciendo que tú y yo estamos rodeados del favor como un escudo, recíbelo, recibe esa bendición. No pienses que estoy predicando solamente porque quiero traer algo que decir, no, es recordándome a mí, recordándote a ti, a los hijos de Dios, que nosotros estamos rodeados del favor de Dios como con un escudo, con esa vestidura, con esa luz. Estamos muy bendecidos y favorecidos. Vimos personas en el Antiguo Testamento, vimos a Abraham, a José, a Moisés, a David, a Esther. Vimos gente que fue favorecida. Entonces tú y yo en este tiempo, ¿cuánto más? Todas las promesas de Dios, ¿en quién son? Sí, en Jesucristo, que la conquistó para ti y para mí. Y en Cristo son que amén. Esas bendiciones son nuestras, incluso en la de Abraham. Te acabo de mostrar que Abraham también es el padre de nosotros. Somos hijos de Abraham, herederos también de sus promesas. Entonces el favor, hermano, es una promesa de Dios para ti y para mí. Recíbelo. Espero que realmente esta corta enseñanza, esta corta predicación, este corto mensaje te haya ayudado a que tú veas que no eres un don nadie o una doña nadie. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, con acceso a las bendiciones del cielo, a las bendiciones del Padre, al favor de Dios. Amén. Bueno, oremos, démosle gracias a Dios. Mantén una vida que agrade a Dios. Ponte siempre a cuentas con Dios. Búscalo cada mañana, búscalo cada tarde, cada noche. Ora, lee la palabra. Ten una vida íntegra, sé una persona íntegra. Pues te voy a decir algo. Si no estás en integridad, si no buscas realmente caminar con Dios, entonces Dios te ve y te bendice por su palabra. Pero el favor de Dios está con aquellos que le son fieles, gente que realmente desea esa comunión con Él. Ten una comunión con Dios cada día. Integrar, mantente en santidad, lee la Biblia, congrégate, haz la voluntad de Dios, haz la obra de Dios y Dios te va a bendecir. Amén. Pongámonos de pie para orar, para darle gracias a Dios por este día, este servicio, porque Dios es muy bueno. Realmente el favor de Dios es algo que debemos experimentar todos los días de nuestra vida. ¿Bien? Oremos. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, misericordioso, justo, lento para la ira, grande misericordia y verdad. Señor, hemos visto hoy, Señor, que tu favor nos rodea como con un escudo, Señor. Es una vestidura, es una protección que tenemos, es tu favor delante de ti, delante de los hombres, Señor. Hoy en día nosotros como creyentes es la gracia, es tu gracia en nosotros, pero gracia y favor están equiparados en nosotros. Es la gracia que tú pusiste en Cristo, pues tu gracia está sobre nosotros, tu favor nos rodea como con escudo. Que donde vayamos, Señor, como la luz del mundo y sal de la tierra, la gente ve en nosotros, nos vea con otros ojos diferentes. Que llevemos gracia ante tus ojos y ante los hombres, en nuestros trabajos, en nuestros sitios de estudio, en nuestros negocios, en nuestras casas, con nuestros vecinos, con la gente que tenemos alrededor, Señor, con nuestra familia. Que sabemos que ese favor esté en nosotros delante de las personas, que puedan vernos con esos ojos, Señor, del Espíritu, para que podamos nosotros ser, Señor, esa gente especial que reciba bendición de todo orden, Señor. Pero que no nos quedemos con la bendición, sino que también la distribuyamos, que tengamos tanta bendición que podamos darle a otros hermanos en la fe que lo necesitan también, Señor. Que ese favor que nosotros tengamos, Señor, en nosotros, podamos compartirlo con otros hermanos en la fe y bendecir nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Gracias, Señor, que nosotros, Señor, podemos tener acceso a estas verdades de su palabra. Eso nos da fortaleza, nos da gozo, nos da alegría,
nos da nuevas fuerzas, Señor, y nos dice que su favor está con nosotros, Señor, y nos anima a seguir adelante, a sonreír, Padre, a decir si hay esperanza. Porque mi Padre dijo que yo soy agradable, que su favor está en mí, es su gracia, es su favor en nuestra vida. Gracias, Padre amado, gracias por Jesús, gracias por su Espíritu, gracias por su palabra, gracias por su amor, Señor. Toda la gloria se la damos a usted, Padre bueno, y le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por su favor, Señor. Gracias, Señor. Yo le pido que esta semana, toda esta semana, para sus hijos, Señor, la Semana Santa, Señor, en el mundo se celebra la Semana Santa, es una semana de bendición, Señor. Que cada día podamos ver su gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestros hijos, Señor, en nuestros nietos, bisnietos, en nuestros padres, familiares, Señor, que ellos puedan conocerle. Pedimos, Señor, que cada uno de nuestra familia pueda conocerle, Señor, y pueda salvarse. Para su palabra dice, cree en nuestro Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Por lo cual, Señor, le pedimos que en esta semana, Señor, nuestra familia y todo aquello que esté destinado para salvación, Señor, Padre, esa palabra que es para nuestra familia, Señor, ellos puedan ver la luz. Que el Espíritu Santo les convence y les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, se arrepientan y se conviertan y puedan ver la luz. Y pasen de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban por la fe que es en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y herencia de los santificados. Como dice el libro de Romanos, Señor, si alguno que está viendo este video o alguno que está aquí no conoce a Cristo, entienda que la única forma de llegar al Padre es a través de Cristo, no a través de una religión, no a través de dogmas ni de maneras, a través de Jesús, que abrió un camino nuevo y vivo. Usted tiene que arrepentirse, reconocer que es un pecador, reconocer que sus pecados fueron clavados en el cruz del cabello con Cristo, pues reconózcalo y haga a Cristo Señor y Salvador para que usted sea salvo. La palabra dice que si usted cree en su corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos y confiesa con su boca que Jesucristo es Señor, usted será salvo. Con la boca, con el corazón lo creerá para la justicia, pero con la boca lo confesará para salvación de su alma. Repito, con su corazón lo creerá para la justicia, pero con la boca lo confesará para salvación de su alma. Entonces diga una oración de fe conmigo, diga: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre. Borra mis rebeliones. Borra mis pecados, Señor. Te pido, Señor Jesús, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo olvides jamás. Señor Jesucristo, con mi corazón abierto, con mi mente abierta y en pleno conocimiento, te digo: Jesucristo, sé mi Señor, sé mi Salvador. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Jesucristo, sé mi Señor. Ayúdame a caminar contigo. Espíritu Santo, gracias. Jesús, séllame con el Espíritu Santo para que yo pueda caminar cada día contigo y el Espíritu Santo me guiará a toda la justicia y me hará templo y morar en su presencia. Gracias, bienvenido a mi vida, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y la oración. Padre amado, celestial, Jehová, gracias, porque ahora usted me ha aceptado como su Hijo, Señor, y ahora puedo llegar confiadamente a trono de la gracia por medio de la sangre y el cuerpo de Cristo. Hemos sido justificados en la fe en Cristo y ahora con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darme la salvación y la vida eterna. Gracias. Si hiciste esta oración, anda, busca la palabra, busca la Biblia, lee la Biblia, busca una iglesia donde se predique del Padre, del Espíritu Santo y congrégate, porque Dios quiere que cumplas el propósito en esta vida, que te salves, que no te pierdas y que seas para toda la vida un hijo o una hija de Dios. Dios te bendiga, que la gracia y el favor de Dios esté contigo, que todos estos días de Semana Santa, aunque nosotros como creyentes no celebramos los rituales como tales, pero sí entendemos que es una semana para recordar la última semana de Jesús en la tierra, y que un día como hoy entró en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el sumo sacerdote que tenía que juzgarlo y Poncio Pilato que tenía autoridad para crucificarlo, pero nosotros entendemos que es el tiempo, cada día el tiempo de nacimiento es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga y que tengas unos días maravillosos. La gracia de Dios esté contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Estamos despedidos. Bendiciones.